lo hacemos en vivo y en directo. Javier, gracias por estar con uno, muy buenas noches. Este, Hola Pepe, muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente contigo y contar con tu opinión, desde luego siempre valiosa, de antemano lo digo, me consta. Pero vamos comentando, ¿qué te parece todo esto que ha desatado la decisión de la Corte respecto a la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B electoral? ¿Cómo lo estás leyendo? Claro, bueno, primero la interpretación legal. Lo que hizo ayer la Suprema Corte es una resolución que le permite la Constitución. Lo digo porque el gobierno y el presidente están diciendo que aquí hubo una invasión de poderes. De ninguna manera hubo una invasión de poderes. La Suprema Corte tiene, una de sus funciones es la facultad de invalidar leyes que contravienen la Constitución, y eso fue lo que hicieron ayer por mayoría de 9 contra 2 votos. Bueno, al presidente, al partido en el gobierno, pues no les gusta la resolución, pero bueno, hay que recordarle al público algo. Morena sigue teniendo mayoría en las dos cámaras. Si no legislaron bien en los últimos años, pues podrían empezar a legislar bien en el último año de gobierno. Entonces, lo que hizo la Corte ayer está conforme a derecho, en opinión de nueve ministros. Algunos de estos ministros, de la mayoría, fueron designados a propuesta por el propio presidente. Algunos de estos ministros, como el ministro Saldívar, eran el ministro favorito del presidente tan solo hace unos meses. Entonces, de repente, darle la espalda al Poder Judicial o a la Suprema Corte porque una resolución no es favorable, pues sí te habla de pues que el propio gobierno no se quiere hacer responsable de sus actos. Los culpables de que esta ley se haya invalidado fueron los legisladores que aprobaron al vapor algo que podían haber hecho de acuerdo a los procedimientos legales y constitucionales. Estamos al borde de una crisis constitucional porque hay un encono evidente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en contra del Poder Judicial. ¿Puede la Corte operar bajo este mundo de presiones? Yo creo que es una situación delicada. No estoy seguro, no diría yo que es una crisis constitucional, a menos que, por ejemplo, que el gobierno no acatara la sentencia, ¿no? Que el gobierno insistiera en asumir que la legislación, que el plan B sigue vigente, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí es delicado, porque es fundamental miren, yo lo pondría así, sin separación de poderes y sin respeto entre los poderes, la convivencia democrática no es posible. Entonces, sí me preocupa el tipo de argumento que está usando el gobierno, uno, porque es mentiroso, o sea, el Poder Judicial no está invadiendo facultades. Es más, yo hasta lo voltearía. Si la expectativa del presidente es que el Congreso tiene que aprobar reformas sin leerlas, sin revisarlas, sin someterlas a trámite, digamos que el Congreso tiene que obedecer a pie juntillas, aprobar leyes sin cambiar una coma, bueno, eso es una invasión del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y también, como lo explicaba ayer la Corte, el que se aprueben leyes o reformas sin el debido trámite, sin que las conozca la oposición, sin que se discutan en comisiones y en el Pleno, pues vulnera a cualquier minoría. Hoy algunos partidos son una minoría, mañana la minoría puede ser diferente. Y la minoría fundamental de una democracia somos los ciudadanos. Alguna de estas reformas puede estar lastimando intereses o derechos de los ciudadanos. ¿Es la Corte, la última trinchera de la legalidad? ¿Lo ves de esa manera? Sí, por supuesto. Yo te diría, la Suprema Corte es el vigilante de última instancia de que se preserve el orden constitucional. Nadie le está diciendo al presidente que no tiene mayoría o que no es presidente. Nadie le está diciendo al Poder Legislativo que no pueden legislar. Bueno, las mayorías de Morena se pueden manifestar en leyes y reformas. Lo único que le está diciendo la Suprema Corte, la Corte no se pronunció sobre el fondo de la ley, no dijo la ley es buena o la ley es mala. Lo que le está diciendo al Poder Legislativo es, lo hiciste mal, legislaste mal, violaste derechos y garantías de las minorías al legislar al vapor. Pero le queda todavía un año a esta legislatura y Morena nos podría demostrar que es capaz de legislar siguiendo los debidos procesos legislativos. Eso es todo. Pues te agradezco mucho, Javier, que nos hayas permitido dar esta visión, esta lectura a esto que está ocurriendo, que llama tanto la atención.
los descalificativos, incluso decir que la Corte está podrida, lo mencionó el presidente de la República, que son insensatos, lo dijo el secretario de Gobernación, son calificativos que en este momento calan. No, sí es preocupante. A ver, recordemos qué pensaba el presidente de la Corte cuando validaron la consulta popular contra los expresidentes y otras sentencias. No es justo juzgar a un tribunal solamente porque una sentencia no te favorece, porque a veces te favorecen y a veces no te favorecen. Muchas gracias, Javier Aparicio. Es un gusto contar contigo. Buenas noches. Gracias, Igual. buenas noches. Javier Aparicio, él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica.